Muy buenas a todos y todas, bienvenidos a este nuevo programa de Factoría Cultural. Hoy venimos hasta el Parque Arias Montano, el Parque Municipal, para hablar del Otoño Literario, un evento cultural que ya se ha inaugurado. Tenía lugar su inauguración este mismo viernes en la iglesia de Santo Domingo. Y nos encontramos hoy, como no puede ser de otra manera, para hablar del Otoño Literario con Mario Rodríguez. Muy buenas, Mario. ¿Qué tal? Buenas, Luna. ¿Cómo estás? Bueno, creo que estamos en un lugar precioso, además también, bueno, con esta vegetación que dentro de nada todos estos árboles van a ir cambiando a la medida que vaya llegando el otoño. Lugar en el que se iba a iniciar, ¿verdad?, esta nueva edición del Otoño Literario, que ha tenido se ha elegido otro lugar como la iglesia de Santo Domingo, que es también un lugar maravilla, ¿no?, para hacer eventos culturales. Ya estamos acostumbrados a utilizar este lugar para esto. Y bueno, estamos presenciando una nueva edición que, aunque es un tiempo complicado para celebrar eventos y para reunirnos, el Otoño Literario sí que ha sido posible, y ahora tú nos contarás de qué manera, cómo lo habéis organizado para que todas las personas puedan asistir, tanto por supuesto los escritores y las escritoras como las personas que vamos a las presentaciones de los libros, para tener todos una cierta seguridad, por supuesto. Mario, cuéntanos un poquito cómo va a ser este año el Otoño Literario. Bueno, pues el Otoño Literario, que ha empezado esta tarde ya con la presentación del primer libro, que me ha correspondido a mí tener esa suerte. Era un acto que se iba a hacer en el parque donde estamos ahora mismo, pero que había que trasladarlo a Santo Domingo por la amenaza de lluvia. Por la amenaza no, quizás por la esperanza de lluvia, ¿no?, que tenemos. Así que, bueno, esperemos que con esto empiece. Se ha podido empezar, la idea es que esto continúe, que si el COVID, claro, nuestra propia prudencia y las circunstancias nos lo permiten, el Otoño Literario tenga pues un desarrollo de un otoño entero, 3 meses. Hemos empezado hoy, 18 de septiembre, hasta el día 16 de diciembre tendremos presentaciones de libros. Este año además hemos elegido pues ese formato de que cada semana haya una. El año pasado algunas semanas se dejaban en blanco, pero este año, como la Feria del Libro en marzo no se pudo hacer, ¿verdad?, Verso Adentro tampoco lo hemos hecho este año, bueno, pues hemos decidido, en colaboración José Joaquín Guerra, Chus de la Biblioteca, Ana Torres de las Concejalas de Cultura, y yo, pues que el Otoño Literario acogiese a más gente, pero de forma más espacial. Así que toda la semana vamos a tener presentaciones, lecturas o alguna actividad literaria durante este otoño. Y es curioso que Santo Domingo haya sido el lugar elegido para iniciarlo en sustitución del parque, porque lo habíamos elegido de alguna forma como el espacio que acogiese a la mayor parte de las presentaciones que se van a hacer en este otoño. Curiosamente, vamos a tener la presentación de 2 libros que tienen mucha relación con la fotografía. El libro de Eva Rodríguez, una joven onubense que está más textomizada, y entonces a través de la fotografía ha querido expresar en un libro que se llama Completa, cómo la sensualidad no depende de que el cuerpo tenga todas sus partes o no, que está mucho más allá de eso. Es un juego, yo creo que magnífico, para llevarnos a un punto que nos hace pensar muchas cosas, claro, ¿no? Así que yo creo que Eva va a ser una de los grandes alicientes, que tanto Eva, que te digo que es un libro que va a presentar poemas con fotografía, asociado al libro de José Ángel Garrido, El Bosque Revelado. Los dos son presentaciones de libros con fotografía, libros de fotografía. Jorge Garrido, ¿no? Jorge Garrido, sí, es un autor, vive aquí en la Sierra, en Santana Real, desde hace un montón de años, y bueno, la verdad es el que hace nuestra revista Entorno Natural, ¿no? Exacto. Me parece que es una de las personas más interesantes fotográficamente que tenemos así en la Sierra, porque además se implica mucho en estas cosas, y aquí tenemos una jornada fotográfica, una asociación fotográfica que tiene mucho interés. Pues justamente esos 2 libros de fotografía se van a presentar durante las jornadas fotográficas de Aracena, con lo cual son los 2 que se van a alejar del espacio donde se van a presentar los demás. No van a estar en Santo Domingo, sino en el Teatro de Aracena, en el muelle de carga, que es donde se iba a hacer
verso adentro. Así que de alguna forma perdemos todo está cosas, hilado un poco, pero ¿no? todo se une Sí, para todo que por lo sí. menos en nuestro inconsciente no perdamos esas cosas Claro. que tenemos todos los años, ¿no? Claro que sí. Claro, hacer verso adentro era algo prácticamente imposible, ¿no? Con las circunstancias que tenemos, teniendo en cuenta de que vienen muchísimos escritores y escritoras de fuera. Claro. Y también en un sitio, bueno, si se hubiese realizado aquí en el muelle de carga del teatro, un sitio también no el más idóneo según las circunstancias que tenemos, ¿no? Efectivamente, eso nos hubiera limitado mucho el aforo de personas. Eso. Creo que una de las cosas que diferencia al encuentro de Aracena, al encuentro verso adentro, de otros encuentros literarios en los que yo he participado, tanto en Huelva como en Punta Umbría, como en Portugal, en Ollao, en Tavira, en Sevilla, en todos los que participo por ahí, es que aquí va mucha participación de gente que va a escuchar. Sí, entonces, cierto. los escritores, que son pocos, aquí son unos 12 más o menos, 10, 12 escritores, forman un encuentro, pero es verdad que se prestan a recitar, a leer y a presentar sus cosas ante los demás, ante las demás personas. Mientras que en los otros encuentros, los propios escritores son el público de los mismos que van leyendo, o sea, de alguna forma se garantizan, meten a mucha gente, muchos escritores, y cada uno se garantiza que los demás por lo menos son su público, ¿no? Claro. Aquí si limitábamos íbamos a convertirnos en eso, en que prácticamente solo los asistentes, los escritores, iban a ser los que podían escuchar los otros, y rompía un poco la idea que teníamos de verso adentro. Me parece a mí que obviarlo durante un año, en lo que además las circunstancias son extrañas y perversas, no nos hacía caer en el olvido, en el abandono de una actividad literaria como esa. Creo que una vez que esto lo tengamos superado, que las circunstancias nos permitan retomar una vida con una cierta normalidad, no sabemos si es la misma, si es nueva o será distinta, podremos retomar otra vez verso adentro y se hará, así que sin ningún problema vamos a recuperarlo. Esa es la diferencia que te digo con los demás y por eso es por lo que hemos decidido obviarlo. Pero el otoño literario, que se iniciaba con verso adentro, nos parecía que era un buen escaparate, un espacio en el que la cultura literaria en la sierra, representada en Aracena en este caso, creo que tenía cabida y donde podía desarrollarse y expresarse con toda su magnificencia. Claro. Es cierto que no hemos podido contar con muchos de los autores que nos hubiéramos querido contar, porque traer gente de muy lejos suponía embarcarnos en la posibilidad de que esos viajes pudieran reducirse. Así que hemos recurrido un poco más a autores más cercanos, ¿no? Y hay como 3, 4 bloques en este otoño que nos dirigen a eso. Por ejemplo, tal como hoy hemos empezado con mi libro, con El esfuerzo de nacer. El esfuerzo de nacer, van a venir a continuación 4 autores que somos todos serranos. O sea, aparte de mí vendrá José Joaquín Guerra con El legado hospitalario, vendrá Rafael Vargas con Tal cual, un libro de memoria donde ha contado un poco su vida, ha salido de ese aspecto poético en el que él se desenvuelve siempre, pero que no pierde el hálito de poesía en las cosas que cuenta y en cómo lo cuenta. Y después viene Javier Sánchez, que es un autor de Cortelazón, La Real, que ya ha estado con nosotros en alguna ocasión, pero que creo que esta vez tiene la posibilidad de presentar solo uno de sus libros y me parece que es algo que puede ser muy interesante para la sierra, ¿no? Tener a otro autor así. Después de él viene la parte esta fotográfica de la que hemos hablado antes, y a continuación viene un espacio de 6, 7 autores que vienen de fuera. O sea, en este caso hemos metido el bloque que va a venir de fuera. Y empezamos con Fernando Évora, un autor portugués. Él vendrá desde Santo Antonio, una de las aldeas de Odemira, en el Alentejo de la costa de Portugal, para traernos un libro, El gallo chino, que lo ha publicado una editorial serrana, la editorial Aluz, que la lleva Julio Moya. Después de Fernando Évora tendremos a Sofía Sánchez, una escritora mexicana, asentada en Sevilla, no va a tener que venir de México, pero tenemos la suerte de tener a alguien que de una procedencia también lejana y que nos va a traer también otra forma de pensar. En este caso además es un libro a medias entre el teatro y la poesía, tiene un juego ahí curioso que yo creo que va a ser interesante. Vendrá Patricia Chapela, una escritora de la mina, de la cuenca minera,
de las personas que quizás han sufrido más este incendio que hemos tenido estos días atrás. Cierto. Y que no va a hablar sobre ese incendio, sino sobre lo que es la vida en la mina, sino es un libro que se llama Contramina, que yo creo que nos va a dar una visión muy interesante de cómo es el sentir de la gente que vive y trabaja bajo tierra. Después de Patricia vendrá dos autores de Huelva, Carmen Ramos y Manuel Mairena, a presentar sus trabajos poéticos. Manuel Mairena es un autor que, aunque es de Huelva y vive allí, ha trabajado durante un par de años en el Instituto de Cortegana, con lo cual también tiene vinculación con la sierra. Y en los dos también vamos a ver otras formas diferentes también de acercarnos a la poesía. El último de estos personajes que viene de fuera, aunque también es serrano, viene de la otra punta de la sierra de Aracena, de Arosti precisamente, que es Casto, con una novela en la cual nos va a presentar Horizontes de Pobreza, un espacio también que se desarrolla quizás en la época de posguerra y donde yo creo que va a tener una acogida también interesante. Y para terminar, el último bloque, hemos querido pues concentrar ahí quizás a los grandes personajes que podíamos tener en este encuentro. Primero Manuel Moya, que nos presentará su libro Dientes de Perro, es un libro de relatos cortos que tienen una profundidad increíble. O sea, cómo es capaz Manuel de en 5 o 6 renglones, 6 líneas, meter un pensamiento, una historia que te hace dudar de todas esas cosas que tenemos como certezas en nuestra vida. Después de él vendrán dos personajes magníficos que van a compartir escenario, que serán Siracusa Bravo. Siracusa es una perfopoeta, hace perfopoesía, no solamente escribe de maravilla, sino que representa y escenifica cuando lee los poemas que hace. Será una maravilla con un libro que se llama Selenita, que ha hecho recientemente, es el 4º libro suyo, aunque esta dice que es el 3º, porque tenía que haberse publicado antes del último, pero que al final lo he publicado después. Así que es curiosa. Y después, y junto a ella, tendremos a Fernando Cabrita, uno de los grandes escritores que son imprescindibles en la poesía. En cualquier acto poético que hagamos aquí en la sierra, no contar con él, ¿no? Es un portugués de Ollao, ciudadano del mundo, una persona que se mueve por todas partes y que nos va a presentar Misa Branca, un libro muy curioso, es un poema solo largo, donde tiene muchos aspectos que se refieren a nuestra vinculación quizá religiosa, espiritual, pero desde un punto de vista además muy crítico y muy, yo creo que muy interesante, ¿no? O sea, ellos dos van a compartir. Y la última parte pues la hemos dejado para presentar un libro infantil. O sea, curiosamente es un libro extraño. Ahí el gran monstruo que decía, de estos monstruos que hemos dejado, es el ilustrador. Es un libro ilustrado que es Antonio Suárez. Antonio Suárez ya ha ilustrado en Aracena libros para María Luisa... Luisa María Martín, y en este caso lo ha hecho con un libro mío. O sea, el monstruo es él y yo soy como su acompañante. La historia la he hecho yo, pero cerramos el día 16 de diciembre con la presentación de ese libro, Glu Glu, una historia muy loca. Yo creo que un otoño literario que va a estar plagado de visiones diferentes. Mucha diversidad, exactamente, mucha variedad. ¿Se puede decir literatura infantil? ¿Es literatura infantil el último libro, el que tú has hecho? Yo creo, ¿Se puede denominar como eso o no? No lo sé, yo creo que sí. Verá, los cuentos tienen siempre un punto de infantil, pero en este caso este cuento también tiene algo que va más allá, ¿no? Que creo que a los adultos también les puede replantearse cosas y pensar cosas, y sobre todo que nos trae una serie de circunstancias curiosas, de las que ya hablé en la televisión local también con Loli, sobre los miedos que solemos tener algunas veces a situaciones que nos sobrepasan, y sobre todo la capacidad de superarlos y de ser capaz de acercarnos a los demás hasta el punto de poder asumirlos e interiorizarlos dentro de nosotros mismos para crearnos un otro diferente al que somos. Wow. Puede ser una cosa curiosa. Todo esto es muy intenso, o sea, muy interesante y también muy intenso, porque también hay que hacer un trabajo de mirarse, ¿no? De mirarse por dentro, muchísimo. Sí. Y ahí son los trabajos que luego nacen maravillas, como libros como estos, ¿no? Pero claro, el trabajo de mirarte dentro es a veces un poco duro también, ¿no? Depende también lo que te vayas a encontrar. Siempre es difícil. Hay una cosa también que me gustaría decirte, que es que
en este caso, una de las cosas interesantes que traemos es que las editoriales de estos libros son editoriales onubenses todas. O sea, es muy curioso, es importante porque claro. Desaparece El Jardín de Judith, que edita, me parece que son por lo menos 2 de los libros que aparecen aquí. Está la editorial Alud, que edita al menos 3 de los libros que aparecen aquí, la editorial Niebla, que también edita otros 3 o 4 libros de los que aparecen aquí, la editorial Pábilo, que es una editorial de Huelva, que al menos uno de los libros está ¿también? Editado por ellos, y bueno, la editorial El Libro Feroz, que también es de Huelva y que se ha involucrado mucho en Editores Serrano, a quienes está sacando, y que también es una de las que apoyan la creación en estos campos, y un poco a ellas también hemos querido dedicar este encuentro, porque como tú dices, ¿no? Son malos momentos, son situaciones en las que andar con viajes largos puede ser complicado, se te puede estropear muchas de las cosas que planifiques, pero creo que es el momento también de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, de la misma forma que el turismo se ha hecho un turismo interior, aquí vamos a hacer un turismo literario también muy cercano a nosotros mismos. Qué bien, qué bien. Bueno, yo creo que, yo creo que la mayoría, ¿no? O si no todo el mundo que va a eventos como estos, eventos literarios, como Otoño Literario, como Verso Adentro, siempre se encuentra con historias en las que se puede ver reflejado y otras en las que no tiene ni idea, o sea que también es un escaparate para conocer historias que a lo mejor en ningún momento se te habían pasado por la cabeza, y también para toparte con historias que tú dices, esto me ha pasado a mí, y sentirte también acompañado, ¿no? Claro. No sentirte solo. O sea, la literatura también te regala esto, y eso es un escaparate para compartir todo esto, ¿no? La literatura tiene 2 partes importantes. Una es el tema que toca o la historia que cuenta, que yo creo que eso siempre parece que es lo que nos atrae, pero lo que la hace literaria realmente, lo que le da consistencia, es la forma en que se cuentan esas historias. Claro. El cómo te acercas a esa historia desde una forma más tangencial, de una forma más directa, de una forma más íntima, de una forma más voyeur, ¿no? Más viéndola desde fuera, y todas esas cosas van a aparecer en este caso, aunque siempre yo creo que una de las ideas que tenemos es que nuestra literatura sea más intimista, y a la hora de traerlo también creo que eso aquí nos ha hecho conectar mucho más con el público, con los espectadores que vienen, pero también hay de todas, ¿eh? O sea, las novelas, por ejemplo, el carácter intimista se pierde un poco más, y en este caso hay de todo, o sea, hay novela, hay poesía, hay teatro, hay perfopoesía, hay fotografía, o sea, creo que este año vamos a tener un abanico enorme de posibilidades y de recursos. Qué bien, qué bien. Bueno, estoy deseando, ya ha comenzado el otoño literario, dentro de nada vamos a ver también paseando por la calle ese otoño también en nuestro pueblo, y acompañado pues de literatura. Yo creo que una cita perfecta para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Van a ser los viernes, menos la semana que viene, efectivamente, creo. Siempre va a ser los viernes, salvo la semana que viene, que será el jueves, y además, curiosamente, aquí tenemos un espacio también extraordinario. Es el legado hospitalario, se va a presentar en el castillo, en el atrio del castillo de Aracena. Creo que es la primera vez que se presentará un libro allí, que es el libro de José Joaquín Guerra, y se va a hacer el jueves por una razón muy curiosa, porque es que el viernes se hacen los premios de turismo aquí en Aracena, con lo cual no queríamos pisar 2 actividades juntas. El hecho de trasladar esto, el otoño literario que habitualmente se hacía los jueves por la tarde a los viernes, nos hace también no pisarnos con la actividad cinematográfica que hay en el teatro, con lo cual también permite el que durante más días tengamos opciones culturales a las que asistir en Aracena. Claro, muy bien pensado, ¿no? Muy bien pensado, porque muchas veces no sabías a dónde ir, si ir al cine, si ir a las presentaciones de los libros, si ir a, en fin, hay muchas actividades. Este año obviamente no va a ser totalmente igual que otros años, pues por la situación que tenemos, pero seguramente muchísimas de ellas sí que se van a poder hacer. El cartel, que lo tenemos aquí, el viento casi que se lo lleva, pero este es un cartel maravilla que ha hecho Carlos Martínez con la escultura de Luis Berruti. Bueno, sí, cuéntanos. Una de las ideas que tenemos siempre en el otoño literario es que el cartel
corra a cargo de Carlos, entre otras Sí. cosas porque creo que es un artista maravilloso, Claro. que este tipo de cosas las hace muy bien Sí. y que además nos ha acompañado desde que empezamos con esto. En este caso ha elegido una de las esculturas de nuestro Museo de Arte Contemporáneo, del MACA, que se encuentra justamente cerca del teatro, o sea, en la esquina del Palacio de Justicia, que está al lado del teatro. La única escultura dedicada a la literatura que tenemos en el MACA, que es una persona leyendo, abriendo un libro. Esa escultura que aparece ahí es la que en este año nos ilustra el cartel del otoño literario. Y un otoño literario que es por la primera vez trae este el QR. cuadro del código QR, Exacto. donde podremos buscar cuáles son las actividades que vienen y El qué programa, días son y ¿no? dónde son. El programa completo podremos, a él tendremos acceso a través de ese código QR, Muy bien. aunque también los que somos más negados en este campo, haciendo una fotografía del cartel, tenemos el programa completo. Claro, exactamente. Bueno, dejamos los programas de mano para no manosearlos, ¿no? Que es Efectivamente. mejor. Tenemos este código QR, el cartel supongo que lo encontraré en todos los sitios a lo mejor de donde se van a hacer las presentaciones, en el Efectivamente, sí, ayuntamiento y demás. Aquí lo tenemos, el código QR. Y si no, pues una fotito, nos la guardamos en el móvil y ahí tenemos todo. De todas maneras, Telearacena también irá informando más adelante, porque Sí. son 3 meses y iremos informando de las próximas presentaciones. Bueno, maravilla. Organiza el Otoño Literario la Asociación Literaria Huebra, junto con el Ayuntamiento de Aracena, con el área de cultura, hay que mencionarlo, hay que decirlo, que este año es el 5.º año. De otoño literario sí. De Otoño Literario sí, exactamente. Bueno, Efectivamente. hay que decir que aunque el Otoño Literario tenga 5 años, que bueno, que ya es una andadura, está muy consolidado, ¿verdad? Tiene su público, gente que viene de fuera también, de la sierra, de otros pueblos. Sí, la verdad es que es una actividad que ya esperamos, ¿no? De alguna forma. Claro, que la forma gente parte de vinculada a la nuestro literatura otoño. la esperamos. Sí. Y al que mucha gente de fuera, que ya lo va conociendo a través de referencias, de llamadas a través de las redes sociales o de boca a boca, ¿no? De la gente que ha venido, asistido y lo cuenta por ahí cómo funciona el otoño literario, pues tienen interés en asistir. Es verdad que hay bastante gente que desde fuera ya nos dice, oye, me encantaría ir alguna vez a tu pueblo, donde dice que nos tratan muy bien a la gente que estamos en el otoño literario y en el encuentro verso adentro. Y es cierto, la verdad es que es una forma de difundir lo que aquí se hace, de traer gente a ver este pueblo tan bonito y a acercarlos también al espacio, al entorno de nuestra sierra, donde, como tú dices, las hojas empiezan a caer y el amarillo empieza a hacerse dueño del color. Mira, de yo nuestro ya paisaje. hoy vengo con un color otoñal, que alguien me ha prestado además. Además también los viernes a las 8 de la tarde, que es un planazo, ¿no? Vengo a Aracena, Claro. disfruto el viernes por la tarde esta presentación del libro y luego pues a lo mejor puedo pasar el fin de semana en Aracena o en la sierra. Esto, vamos. una cenita por ahí en cualquiera Eso. de los espacios que Aracena ofrece y tener el fin de semana Claro. para todo lo demás, contando con que además los sábados posiblemente tendremos actividad en el Claro. Teatro Sierra de Aracena. Exactamente. Creo que la actividad cultural en este otoño va a intentar defenderse del coronavirus y de cualquier ataque que tengamos de cualquier cosa. Y sobre todo esperamos una cosa, Sí. que el otoño literario contagie a la gente, pero no de una enfermedad, sino de Claro. una afición, de Claro. una idea y de un placer por algo tan bonito, tan hermoso y tan importante como es la literatura. Muy bien, claro que sí. Bueno, ya estamos saboreando casi la cultura en nuestro pueblo con el otoño literario. La programación del teatro Sierra de Aracena, que Mario lo ha mencionado, va a comenzar dentro de muy poquito. Si no me equivoco, el 10 de octubre comienza y además con un pedazo de espectáculo, la obra de María Pineda, de Federico García Lorca. Mariana Pineda, de Federico García Lorca. Y bueno, yo creo que vamos a tener un otoño intenso de cultura y hay que aprovecharlo, hay que aprender de él, hay que disfrutar también con él y con todos estos escritores y escritoras que nos van a acompañar en el otoño literario. Una invitación, Mario, para que la gente asista. Pues teniendo tan cerca lo que tienes aquí, tú decides si quieres perdértelo o disfrutar de él. Creo que es fácil la elección. Ven a escuchar poemas, ven a escuchar a la gente que escribe libros y ven a ver los puntos de vista de cada uno sobre los momentos en los que estamos viviendo, sobre nuestra vida, sobre nuestras reflexiones, sobre nuestras emociones
y acércate a las letras, que en los libros acabaremos encontrando todas las historias. Bueno, pues ahí está esa magnífica invitación de Mario. Además, Mario, hay que decir que la literatura ha servido de mucho apoyo en esta pandemia, en esta crisis sanitaria, que claro, además también se ha convertido en otras crisis también, ¿no? Sí, sí, y sí. ha servido de muchísimo apoyo. Me acuerdo cuando hacía un programa con Chus, con la bibliotecaria, en Factoría Cultural, porque no se podía celebrar la Feria del Libro y hacíamos ese programa, pues poniendo en valor la literatura y cómo la literatura ha servido de apoyo, de refugio también en claro, estos meses tan duros que llevamos de pandemia, ¿no? Sí, era una ventana, o sea, Sí. los libros han sido una ventana a ver lo que ocurría afuera y posiblemente dentro de unos años, aunque ya están saliendo algunos, cuando tengamos más perspectiva, cuando conozcamos las historias que nos han ocurrido a tanta gente durante este tiempo, esto sea la savia que alimente también el árbol literario y que nos cree cuentos, historias, poemas, novelas, que aparecerán también en los libros que dentro de unos años también leeremos. Sí. Y agarraos a los libros. Pues sí. Agarrémonos a los libros. Siempre nos traerán cosas magníficas, historias increíbles, nos veremos reflejados en ellos o no, lo que hemos comentado antes, nos pondrán delante historias que diremos, pues, qué increíble, ¿no? Esto que le pasó a esta persona, cómo lo vivenció, ¿no? O qué creatividad, cómo puede llegar hasta aquí, ¿no? Claro, o qué cosas ocurren, que tú no te imaginas que ocurren en la realidad, ¿no? Parece que son ficción y sin embargo pues la realidad la supera totalmente. Y acaba reflejada en esas letras, en esas páginas que paso a paso vamos pasando, a veces ya con el dedo, depende de cómo lea cada uno, pero sí, yo creo que la literatura siempre será un aliciente y siempre será necesaria. O sea, muchas veces cuando estudiamos historia, el reflejo de una época está más en los libros que se escribieron en aquella época y que hablan sobre lo que ocurría entonces, que en los documentos que se guardan y en las historias que se cuentan de los documentos. Las dos cosas son necesarias, pero la literatura siempre ilustra, yo creo que mucho más que los documentos. Muy bien. Bueno, ¿cómo ha sido este inicio del otoño literario con tu libro? El esfuerzo de nacer, que habla sobre testimonios, ¿no? Sí, de la guerra es civil, un libro de relatos, son 37 relatos, que 37 porque quería que estuvieran entre 36 y 39, que son los años de nuestra guerra civil, y bueno, yo quería que mostraran el enorme esfuerzo que ha hecho la gente en situaciones, pues desde la República, donde los intentos de renovación se veían siempre como frenados, ¿no? por la represión que había, no desde organismos estatales, sino justamente lo contrario, contra los organismos estatales, la represión, por supuesto, y los aspectos que hubo durante la guerra civil y las cosas que ocurrieron durante la terrible época de nuestra posguerra, que hicieron que la gente tuviera que luchar con una situación muy difícil para acabar llegando en los años 70 a conseguir un Estado democrático. O sea, la idea es que conseguir la democracia es algo que cuesta, a lo que hay que nacer, y eso requiere de un esfuerzo enorme. Claro. Y no podemos obviarlo en estos momentos en los que hemos puesto tan en duda la democracia, qué decidimos, qué no decidimos. Elegimos a la gente que decide qué hacer, y eso está en nuestras manos, por lo menos eso que no lo perdamos, que cada vez vayamos eligiendo más cosas, pero que la democracia sea de alguna forma el espacio al que lleguemos, ¿no? Para mí era una forma de verlo en este libro que hemos presentado esta tarde, y que bueno, esas historias, siempre con una dureza tremenda por detrás, van envueltas en una ternura, en una forma de verlo como siempre reflejando el respeto que se merecen las víctimas, que hemos sido todos durante esa época, y cómo hemos sido capaces de llegar al estado que ahora mismo tenemos y que no merecemos ponerlo en duda. ¿Tú has ido recogiendo esos relatos, esas historias? Sí, son historias que he recogido de mucha de la gente, que algunos de los que han asistido a la presentación de hoy, algunos de familiares de ellos, de documentación también que aparece en los archivos, y por supuesto de las historias orales que nos han ido contando nuestros mayores durante mucho tiempo, y que muchas veces las hemos dejado casi olvidar, como las historias del abuelo, ¿no? Las batallitas del abuelo, pero que esas batallitas del abuelo tienen una base muy dura, muy real, pero a la vez muy
cercana a las emociones que todos sentimos Sí. cuando las escuchamos. ¿Crees que últimamente en el ámbito de la cultura, en el cine, en la literatura, se está hablando más sobre la memoria histórica, sobre la guerra civil? El año pasado, por ejemplo, se presentaron un gran número de películas, Sí. en cine español me refiero, sobre estos temas, ¿no? Sí, empieza a haber un poco, no voy a decir menos miedo, o sea, yo creo que había menos miedo, pero sí que es verdad que hemos visto quizá una amenaza. O sea, el hecho de que grupos políticos de ultraderecha entren en nuestro abanico de votos, de representantes, hace que el temor a recobrar una cosa así nos haga mirar a qué es lo que ocurrió. Siempre se ha dicho que cuando el que no tiene memoria está obligado a repetir la historia. Claro. Es mentira. Con toda la memoria que tenemos hemos repetido un montón de veces los errores que hemos tenido a lo largo de siglos, ¿no? Pero creo que conociendo las cosas, por lo menos sabremos qué hacer para que sea más difícil repetirlas. Bueno, es importante que eso no quede nunca jamás en el olvido, que forma parte de nuestra historia, que la conozcamos realmente y que la cuidemos, que intentemos conocerla, como tú dices, para intentar no llegar ahí nunca más. Para saber qué es lo que queremos o qué es lo que no queremos, que ya es bastante. Que eso, y es bastante, y además es muy importante también saberlo. Difícil, sí. Difícil. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Yo espero que todo este otoño literario vaya genial, que todo el mundo disfrute muchísimo de él, tanto los escritores, las escritoras, como todo el público que quiera asistir a estas presentaciones, a estas lecturas, y bueno, pues que todo vaya muy bien, y Telearacena, por supuesto, cubrirá todas estas presentaciones, sí, que hombre, siempre estamos ahí con la cultura. Esperemos que sí, y además que la gente de Aracena recobre un espacio también, que es el espacio de Santo Domingo, una iglesia que ha servido para muchísimas cosas, además de iglesia, que hace tiempo que se dedica mucho a los aspectos culturales, en todos los aspectos, incluso a la hora de almacenar allí una cantidad de libros que vino a la biblioteca de Aracena impresionante, y que ahora pueda servir para esto. El hecho de elegir la iglesia de Santo Domingo también ha sido por una razón importante. La cabida de las personas allí es mucho más amplia, hay más espacio para que la gente pueda acoplarse. Así que si algún día en este otoño podemos pasear hasta Santo Domingo o coger el coche y acercarnos por allí, es un sitio donde raramente podemos encontrarnos sin aparcamiento, ¿no? Para escuchar a la gente que escribe, creo que vamos a tomar contacto con una parte de nuestro pueblo también, de las más antiguas de nuestro pueblo, donde la cultura nació hace mucho tiempo. La Madre Trinidad en el siglo XVII tuvo mucha vinculación con este espacio, y donde, bueno, de alguna forma toda la gente que pasaba por Aracena se detenía en el hospital de San Sebastián, que estaba en la iglesia de Santo Domingo. Así que yo creo que todo acaba mezclado, todo acaba uniéndose, y nos va a dar pie a tener un otoño literario fantástico. Genial, Mario. Pues muchísimas gracias de nuevo, y ya sabemos que la próxima cita es el jueves 24 de septiembre a las 8 de la tarde en el atrio del Castillo, exactamente, con el legado hospitalario. Muy bien, de José Joaquín Guerra. Muy bien, muy bien. Bueno, pues allí estaremos nosotros, pero por supuesto hay que ir, o sea, no lo vean por la tele, véanlo, preséncienlo, que es lo guay, lo bonito. Claro. Bueno, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias, Mario, y espero verte muy, muy pronto, que seguro que sí. Gracias, Luna. Y a ustedes también los veremos muy, muy pronto, como siempre en Telearacena, el viernes de la semana que viene, con un nuevo programa de Factoría Cultural, como ya saben, sobre las 9, 9:30 de la noche. Hasta entonces.